Hola, ¿qué tal? Bendiciones, mis amados hermanos de Latinoamérica. Gracias a todos los que se conectan desde los distintos lugares, países del sur, del centro y aún del norte de América, de los lugares de habla hispana y también desde España. Así que les damos siempre a todos la bienvenida en este canal. Gracias por sus comentarios, gracias por los correos que recibo, por las consultas también, porque eso es algo que nos edifica mutuamente. Somos animados a seguir adelante en la obra que Dios nos ha encomendado con todos ustedes, con todos los que forman el cuerpo de Cristo. Esto es algo que no solamente es de bendición, sino también nos bendice a nosotros. Gracias por el apoyo a este ministerio, por las ofrendas. Bueno, los hijos de la casa, ellos entregan sus diezmos, son fieles en esos. Y gracias por los apoyos de las ofrendas también, porque todo eso va a contribución de las misiones, no solo que tenemos aquí en Noruega, sino en distintos, obviamente, lugares de Sudamérica. Gracias a todos, los bendecimos y gracias por sus oraciones, que son muy importantes. No saben cuán importantes son sus oraciones, porque cada oración sembrada es una respuesta de parte de Dios también que se activa en tu vida. Amén. Entonces, estamos el día de hoy aquí reunidos porque, bueno, aunque he tenido bastante oposición de varios días, realmente es hasta aquí donde Dios me ha hecho completar el mensaje hasta el día de ayer. El día de hoy yo tenía que haber hecho este video, pero no se pudo hacer porque teníamos que salir hoy día muy temprano de viaje. Y también eh, faltaba que no tenía obviamente disponible el estudio que tenemos. Y bueno, pero el Señor permite que todo sea en el tiempo de Dios. Amén. Bueno, yo sé que aquí en Europa ya es tarde, pero allá en Latinoamérica es más temprano, así que ustedes van a poder ver este video a tiempo. Bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta palabra que tú nos das, esta palabra de vida. La palabra profética es la palabra que se activa con el Espíritu Santo, es el que le da vida a la palabra, es el que nos refresca con su palabra, nos consuela, nos levanta, nos anima y necesitamos activar esta palabra en nuestra vida. Así que es la palabra activa, la palabra viva que se hace en nosotros. Y ese es Jesús, que viene a ser revelado a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces damos gracias y oro para que esta palabra quede sellada en tu corazón y que tú sigas escudriñando, sigas leyendo y obviamente, como siempre les digo, no digan amén hasta que Dios se lo confirme. Si Dios confirma tu espíritu, bueno, amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, entonces, vamos a empezar. Que según el último video que les dejé de la última enseñanza, ahí fui adelantando algo de lo que Dios trae en estos meses, ¿no? ¿Cuál era el objetivo de cumplir en el mes de enero, donde Dios nos ha posicionado, nos ha reposicionado, nos ha preparado para cerrar ciclos y empezar, ¿no? Un nuevo comienzo con Él. Un nuevo comienzo conforme a sus propósitos, a sus planes, donde hay cosas que necesitaba ordenar en nuestra vida. Bueno, eso ya lo estaba haciendo desde enero. Ahora febrero. Febrero. Febrero es mucho más profundo lo que Dios va a hacer con nosotros, lo que Dios ya empezó a hacer, lo que Dios está haciendo y va a seguir haciendo. Entonces es un tiempo de refinamiento, de purificación, de limpieza, de alineamiento y aún de avivamiento. Como les dije, en este mes yo he recibido de parte de Dios, obviamente, y también dirigir a todo el grupo de intercesión de Latinoamérica, con el que trabajo, se llama el Escuadrón de las Águilas. Son mujeres convocadas, parte de Dios, muchas de ellas son ministros de Dios, entonces estamos unidas en el espíritu. Estamos unidas con un solo objetivo, obviamente, de interceder por las familias, las naciones, por la iglesia, siempre vigilando, orando sin cesar. Entonces estamos en la misma unidad del espíritu, estamos creciendo juntos. Entonces, en este mes recibimos la orden de hacer 21 días de oración, de ayuno, de devocional, para alinearnos
al propósito de Dios, tener un alineamiento espiritual y también, ¿cómo se dice?, buscar más, mucho más profundamente el fuego de Dios para que nos purifique y también nos avive nuestro espíritu. Y todo esto obviamente para prepararnos para recibir la doble porción en este año. Entonces hay muchas claves para eso. Yo no voy a profundizar ahora porque esto va a ser una clase virtual que va a tener una administración del Espíritu. Entonces ya me mostró el Espíritu Santo que va a ser justamente, en este mes ya empezó a haber una fecha profética activa que fue el día 2-2-22, donde habían 4-2, ¿no? Entonces ahora me va a tocar a mí después de los 21 días, justamente el 22-2-22, transmitir lo que el Espíritu Santo quiere transmitir a la iglesia y te va a servir porque son claves para este año. No solo es a partir del 22-2-22 que se van a desatar justamente lo que Dios quiere traer en este año, justo para lo cual es el propósito de este año, es ver la doble porción en nuestras vidas. Pero hay claves, hay cosas que tenemos que aprender para recibirlos. Y hay de muchas maneras también. Entonces todo esto estamos estudiándolo y recibiendo en los 21 días. Entonces ya esta enseñanza general va a ser dada a toda la Iglesia de Cristo el día 22. Va a ser muy temprano, así que va a ser algo así como el tabernáculo del profeta, porque va a ser una reunión profética virtual. No va a poder ser una noche profética porque para mí es noche acá, pero para ustedes allá es tarde, ¿no? Para algunos países tengo 6-5 horas, adelantados hasta 4. Entonces, lo importante es que vamos a estar alineados en un solo espíritu, preparándonos para recibir todo esto. Amén. Entonces, alguna de las cosas que Dios nos habló es que estamos siendo procesados, purificados, limpiados, sanados, en distintas áreas que Dios empezó a exponer en nuestra vida ya desde enero, donde ha estado tratando, donde nos ha, como les digo, alineado, reposicionado, pero ahora viene un refinamiento. Cuando el Señor procesa el oro, tiene que pasarlo por agua y por fuego. Entonces así realmente se sabe que es oro. Entonces todo mineral, toda piedra preciosa, los diamantes, por ejemplo, las perlas, todos tienen un proceso muy duro para sacar realmente su valor. Entonces eso es justamente lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo y ya lo está haciendo. También acabo de publicar en el Facebook donde yo justamente pongo que muchos quieren tener la unción de Dios, anhelan. Y lo puedes recibir por gracia, obviamente porque viene el Espíritu Santo sobre ti y derrama de su aceite. Entonces te unge. Pero obviamente hay que pagar un precio para constantemente estar produciendo en nuestro proceso un aceite que se produzca de nosotros mismos. Entonces ese aceite va a ser obviamente activado por el Espíritu Santo, porque Él es el que nos unge. Entonces cada día que tú estás en la presencia de Dios y cada día que va siendo procesado, está siendo así como los olivos, ¿no? Exprimido así, para que se suelte el aceite en tu vida. Es una unción que sale ya dentro de ti por causa de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida y te está transformando, te está moldeando y te está purificando también. Entonces vamos a ver algunos versículos donde Dios nos habla sobre esto. Por ejemplo, 2 Corintios 7:1 dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, ¿cuántos de nosotros tenemos promesas? Dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Entonces, una de las condiciones o requisitos que justo Dios nos está pidiendo para alinearnos al propósito de Dios y también para recibir la doble porción, tiene que ver con la purificación y la limpieza. Porque si bien dice la palabra también, ¿no? En el libro de los Hechos, ¿no? En Hechos 2, dice arrepentíos y convertíos, ¿no? Y
tendréis tiempos de refrigerio. Obviamente vas a recibir el perdón de Dios, vas a recibir el consuelo de Dios, pero vas a entrar en tiempos de refrigerio, de descanso. Te va a venir el descanso al Señor. Entonces, para ver el cumplimiento de las promesas, dice, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu. Tanto como hay contaminación en tu cuerpo, es por eso que a través de los ayunos es que Dios hace que purifiquemos también nuestro cuerpo. Pero no se trata solo de hacer sacrificio como de quedarte hambriento, de hambriarte, de eso no se trata. Se trata de que haya un cambio, se trata de que mejores tu nutrición. Y yo siempre digo que hay que ser dirigido por el Espíritu Santo, qué es lo que tienes que comer, qué es lo que vas a comer y qué tipo de ayuno vas a hacer. Porque, por ejemplo, si en 21 días Dios quiere que lo hagas a la manera de Daniel, tienes que hacerlo a la manera de Daniel. Pero si en esos 21 días Dios te dirige una alimentación especial, es porque Él va a hacer una alimentación especial para que tú durante 21 días te concentres en el propósito de Él. No siempre porque te dice 21 días lo vas a hacer a la manera de Daniel, si es que no, realmente Dios no te lo ha dicho. Porque realmente quizás sean 3 semanas donde va a haber batallas espirituales que Él sabe que lo necesitas. Necesitas un rompimiento, entonces tienes que meterte en ayuno, oración, y no van a bastar 7 días, van a bastar algunos 14 días, otros 21 días, no sabemos, pero son 3 ciclos de 7 que se rompen, eso sí yo sé. Porque cuando comenzamos estos 21 días, a los 7 días, yo recibí un testimonio de una hermana que le trajo un rompimiento financiero. Entonces, es así, o sea, cuando se cierra el día 7, se rompe algo. Luego el día 14 y el 21 es como un gran rompimiento, ¿no? Entonces, eso fue lo que, por ejemplo, en el caso de Daniel, por el propósito que él tenía con su nación, Dios le envió a hacer ese ayuno específico. Y dice ahí, solamente, ¿no? Sin carne, sin perfumes, sin lo que producía, los placeres, o sea, cosas que le causaban placer. Y renunció a eso. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Dios te dice que 21 días dejes el celular? Si dependes tanto del celular y te causa tanto placer. Entonces, esa dirección tienes que seguir. ¿Qué es lo que te está distrayendo? Lo que te desenfoca, lo que te distrae. Esas cosas que tienes que meditar. Entonces, tienes que aprender a ser dirigido por el Señor a través de la voz de su Espíritu. Y la voz de su Espíritu se conoce cada día en intimidad. Cada día que tú lo buscas, lo anhelas, tienes un tiempo a solas con Él. Obviamente que también vamos a tener ¿cómo se dice? El tiempo de orar como iglesia, en grupo o como familia también, pero depende de la comunión íntima que tú tengas cada día, ¿no? Yo sé que hay gente que trabaja, bueno, por lo menos en la mañana y en la noche. Si hay gente que ya trabaja para Dios, para nosotros casi siempre es 3 veces al día, por lo menos. O a veces 2 días si es que estamos muy ocupados, obviamente, ¿no? A veces estamos muy ocupados, pero es porque estamos haciendo la obra de Dios o estamos de repente atendiendo alguna emergencia. Igual activamos unas mínimas 2, 3 veces al día. Si podemos hacerlo 4 o 5, bueno, gloria a Dios. Pero debe ser dirigido por el Espíritu Santo, siempre. Siempre digo, todo lo que hagamos tiene que ser dirigido por Él. Entonces, para que tú tengas más hambre y sed, ¿no?, de la palabra y de la presencia de Dios. Pero hay gente que tiene sed de la palabra, de recibir la palabra. Eso es un buen comienzo, porque la palabra nos da vida. La palabra es el mismo Señor Jesús, porque Él fue el verbo que se hizo hombre. Entonces Él es la palabra, Él es la vida, Él es el camino, y lo conocemos a través de la palabra de Dios. Pero, por ejemplo, esa palabra necesita ser activada por el Espíritu, porque el Espíritu te va a revelar la palabra. Porque si te quedas solo con la palabra, ese es el logos, algo físico, escrito, ¿no? Algo escrito, pero para que tenga vida y se haga activa en tu vida, debe ser un rema que te va a acompañar todos los días. Entonces, todos los días necesitas ir a la presencia de Dios y buscar el rema, que es donde Dios se va a revelar a ti a través de su palabra. Y esa palabra te va a servir como espada durante todo el día. Amén. Entonces, esa es una palabra muy importante que Dios nos dio. Y luego también hay distintas palabras, obviamente.
Por ejemplo, como el Salmo 51, en el Salmo 51, exactamente el versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu, dice, de mi espíritu. Necesitamos tener esos encuentros con Dios constantes, ¿no? Para que Él forme en nosotros un corazón limpio y renueva la firmeza de nuestro espíritu, porque tenemos que mantenernos firmes en el espíritu, perseverando por la obra de Dios, por las promesas de Dios y también obviamente por la obra del ministerio, si es que tenemos un ministerio. Y es importante tener fuerza, fortaleza en el espíritu, porque de otra manera no podemos seguir adelante, ¿no? Y para esto necesitamos también un corazón limpio, para que Dios lo llene de su amor, lo llene de su poder, de su gracia, que nos dé ese gozo de seguir adelante, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Vamos a ver otro más. Por ejemplo, también obviamente a través de la palabra nos limpiamos, tal como dice Juan 15:3, dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado, por la palabra que les ha sido dada a ustedes. Entonces, por medio de la palabra nos vamos limpiando. Es el agua de vida, y esa agua no solo nos va a refrescar, tiene que limpiarnos. Ahora, ¿cómo es que logra profundizar la limpieza? El Señor. Ya no solo necesitamos la palabra, sino necesitamos el Espíritu. El fuego del Espíritu es lo que nos va a purificar de toda contaminación espiritual, sobre todo. Para eso necesitamos obviamente confesar delante de Dios nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras iniquidades que todavía estén prevaleciendo, que Él mismo saque a la luz lo que está dentro de nosotros, porque muchas veces no es fácil verlo, ¿saben? Entonces puede ser que pensamos que estamos bien, pero de repente Dios saca a la luz algo. Entonces lo importante es orar como David, orar constantemente como David, de que sea Dios mostrándonos. También dice en otra parte de la palabra, dice, pero si vivimos en la luz, eso está en 1 Juan 1:7, dice, pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, dice, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia todo pecado. Esa es otra, obviamente, otro de lo que Dios usa para limpiarnos a través de la sangre del Cordero. Entonces, la sangre de Cristo se activa en nosotros cuando invocamos el poder de la sangre, conforme nos arrepentimos, ¿no? de la maldad que hacemos, de nuestros pecados malos, de aún si estamos rechazando hacer la voluntad de Dios, ya estamos en rebeldía. Entonces, ahí es donde Dios, en la presencia, por medio de nuestro Señor Jesucristo, su sangre nos limpia, su sangre nos redime, su sangre nos purifica. Amén. Entonces eso también es importante, activar el poder de la sangre. Vamos a ver una última para pasar a lo siguiente. Justamente vamos a ver que en Daniel 12:10 dice, muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Quiere decir que hay que pasar un proceso de purificación y perfeccionamiento. Ese perfeccionamiento no significa que vamos a ser perfectos, sino que vamos a ser perfeccionados por un Dios que es perfecto, Él sí es perfecto, perfeccionados en su amor. Y cuando somos perfeccionados en su amor, vamos a poder vivir en santidad. Entonces, la purificación y ese proceso de perfeccionamiento, obviamente nos va a llevar a vivir una vida en santidad. Por eso dice, y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad. Porque los malvados no quieren renunciar a hacer lo malo. Si hay gente mala haciéndote daño, si hay gente mala que insiste en venir en contra de la obra de Dios, y obviamente tú eres el ministro de Dios al frente de esa obra, no es contra ti que están viniendo, son espíritus que han tomado a esas personas y los usan para venir contra ti. Y Dios lo permite para formar nuestro carácter, para poder desarrollar ese poder del perdón dentro de nosotros, para poder vivir como Cristo vivió, para poder formar en nosotros un corazón manso, con un espíritu humilde. Entonces, y poder perdonarlos, porque
parte de las pruebas es eso, el poder extender el perdón a otros. Porque entonces, ¿en qué nos diferenciamos de ser cristianos y no cristianos? Entonces, es por eso que hay mucha gente que va a seguir insistiendo en hacer maldad, pero es porque no quieren cambiar su corazón, no quieren ser limpiados, no quieren ser purificados, no quieren pasar ese proceso y no quieren renunciar a la maldad, así de simple. Entonces ellos lamentablemente van a tener que cosechar de su maldad, pero a nosotros nos toca amarlos, perdonarlos, bendecirlos y mirar hacia adelante, no mirar a los costados, ni a la derecha, ni a la izquierda, ni escuchar lo que otros dicen. No, tú tienes que cumplir la obra que Dios te ha encomendado y tienes que seguir hacia la meta. Amén. Luego dice, ninguno de ellos entenderá nada, pero los sabios lo entenderán todo. Entonces, ¿qué necesitamos también? Sabiduría. Es algo de lo que muchas personas, sobre todo cristianas, les falta. Lamentablemente les falta. Entonces, se necesita aplicar sabiduría en cada área de tu vida. Entonces, parte de vivir en el Espíritu es aprender a vivir en sabiduría. Y eso es aprender a depender de Dios, ¿no? Por medio de su Espíritu Santo, preguntar al Espíritu Santo sobre que te revele cosas. Tienes que meterte en intimidad, levántate temprano si quieres recibir más revelación. Obviamente los que buscan de temprano al Señor lo encuentran. De repente Dios te está llamando a las vigilias de la mañana. Y también, obviamente, parte de vivir en sabiduría es vivir en el temor de Dios. Entonces necesitamos sabiduría para cada área de nuestra vida. Necesitamos recibir estrategias. Y eso también, obviamente, lo recibimos en la palabra, leyendo todos los días la palabra de Dios. Que Dios nos hable, que Dios nos dé estrategia, que nos confirme. Entonces ahí vamos a entender todo, porque vamos a entender todo por el Espíritu. Los que son del Espíritu van a entender todo. Los que tienen sabiduría y temor de Dios. Amén. Entonces es parte de lo que quiero compartir, obviamente, de lo que es la purificación, todo lo que Dios está haciendo y va a continuar el Señor. ¿Amén? Hasta que pases ya el proceso. Luego, este mes también es un mes donde yo sé que muchas personas, obviamente sobre todo ministros de Dios, muchos están pasando por tiempos de tormentas. Tormentas muy fuertes, porque en visión cuando oramos por la iglesia vemos como si Jesús estuviera en una barca y es una marea, el mar se sacude terriblemente por las tormentas. Te voy a decir una cosa, realmente no has experimentado una tormenta en tu vida si tú no has venido a un país como el que obviamente vivo aquí en Noruega, y donde los vientos son huracanados y sobre todo donde hay tormentas que sacuden y remecen todo, parece que remecieran la tierra. Y sobre todo cuando hay tormentas de nieve. Es terrible porque no puedes ver nada. Entonces, Dios me hacía reflexionar justamente en una de las tormentas que hubo, muy fuertes. Yo veía cómo se arrancaban los árboles aún. Árboles. Imagínate qué tal tormenta. Se sacudían muchas cosas. Es por eso que hay lugares ya tropicales donde hay ya huracanes. Eso es más terrible, eso sí. Huracanes, tornados. También se sacuden hasta tifones. Eso es una cosa, ¿no? Realmente donde la naturaleza se sacude con todo. Pero Dios lo permite porque en nuestra vida hay tormentas. En nuestra vida tenemos que pasar muchas estaciones. Y eso por eso hoy día también Dios me revela sobre el invierno. Tú sabes que en algunos lugares, en el invierno, acá estamos en invierno, acá en esta parte del norte, ¿no? En el norte del planeta todos estamos en invierno. Los del sur están ahorita vacacionando en la playa y qué bueno por eso, disfrútenlo. Nosotros no nos toca ver no solo las lluvias, los vientos, sino también la nieve. A veces es calmado, a veces muy calmado, muy lindo, sale el sol y es un espectáculo muy, muy bello. Pero, ¿qué pasa? Que si tú vas al campo, yo estuve leyendo una historia que a mí me llamó mucho la atención. Y esa historia habla de que en la tierra aparecían piedras. Entonces los agricultores en invierno tienen que recoger las piedras, tienen que recoger las piedras, tienen que recoger las piedras. Porque obviamente las piedras dañan la tierra, ¿no? Pero la gente no entiende a veces y piensa que alguien arroja piedras, pero dice que es un efecto de la tierra, del subsuelo
el invierno hace que salgan piedras, salgan de abajo, piedras, 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 piedras. Entonces Dios me hizo reflexionar en esta enseñanza, porque esto tiene que ver con la enseñanza de este mes, de cuál es el proceso que estás pasando. Y te lo voy a explicar. Entonces, dice que había dos personas, obviamente, ¿no? Era el agricultor que sacaba las piedras y la esposa no entendía por qué él sacaba las piedras y decía, ¿quién está arrojando piedras? Y él le decía, no, lo que pasa es que la tierra del subsuelo bota las piedras. Y ella no entendía por qué y él le explicó y le dijo, ¿sabes por qué? Es para sanar la tierra. De esa manera la tierra se va sanando. Es necesario que venga el invierno, porque ella era una persona que no le gustaba el invierno, le gustaba solo la primavera, el otoño, el verano, pero no le gustaba el invierno. Y el invierno tiene más trabajo los agricultores acá, ¿no? Acá también podemos ver por el campo, las montañas aquí. Entonces ahí Dios le hizo reflexionar a ella. Le dijo, por eso es que yo hago que también mis hijos pasen por estaciones de invierno, de frío, donde ya no hay nada verde, no hay frutos, a veces ya no hay aún ramas, solo quedan pues los troncos llenos de nieve y todo frío, ¿no? Y ya los troncos que se secan se van cortando y se hacen leña, por eso se hace fuego, se hace chimenea en algunos lugares, otros son eléctricos, más modernos, bueno. Entonces ahí ella entendió y Dios le dijo, de igual manera es necesario que venga el invierno en tu vida, que pases estos procesos fríos, dolorosos, para que yo saque las piedras de tu corazón. Entonces ella entendió eso, que es necesario a veces pasar por inviernos. Entonces él le decía, cada estación disfrútala, no te quejes, alaba. Y eso es lo que hacemos nosotros. Llueve, alabamos al Señor. Vienen las tormentas, alabamos al Señor. Cae la nieve, alabamos al Señor. Sale el sol, alabamos al Señor. En todo tiempo alaba al Señor. Y sobre todo cuando estés pasando los procesos dolorosos, porque Dios está haciendo algo importante en tu vida, está purificando, te está limpiando, te está preparando para que recibas la bendición, la promoción, todo, 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 porque está viendo tu obediencia, tu fidelidad, está viendo tu perseverancia. Es necesario que no solo Dios pruebe tu fe, sino también tu perseverancia, tu paciencia. Tu perseverancia tiene que ver con tu resistencia espiritual. Entonces no vas a poder resistir si tú no logras desarrollar una vida espiritual fuerte, anclada, así como Dios me mostraba los árboles que sacudían, me decía, de igual manera, los que echan raíces no se caen, viene lo que viene y no se arrancan, porque se están cimentados ahí bien, bien sus raíces han echado y están muy fuertes desde sus raíces. Pero si tus raíces no están fuertes, viene la tormenta y te sacude y te lleva para cualquier lugar. Entonces, ese es el doble sacudimiento del que Dios me hablaba, porque es tanto en lo espiritual y tanto en lo natural. Y de igual manera está sacudiendo el gobierno, de igual manera está sacudiendo la sociedad, de igual manera está sacudiendo la iglesia. De igual manera están pasando procesos muy dolorosos. Hay ministros que están en este momento pasando procesos de cáncer, procesos del COVID, crisis económicas, están sufriendo aún batallas dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué nos está llamando Dios? Nos está llamando a reflexionar y también a que nosotros nos unamos. Tenemos que estar en unidad para resistir, para ser fuertes, para que Dios sí se va a tener que llevar lo que se tiene que llevar, lo que no está plantado. Dice, todo lo que mi padre no plantó es sacado y es echado al fuego. Y lo que no permanece, lo que es de Dios permanece, lo que no es de Dios no permanece. Así de simple. Amén. Entonces eso era importante que te contara antes de obviamente decirte que este es un mes donde también vas a ver la justicia y la salvación de Dios. El Salmo 27. Todo el Salmo 27 Dios me dio para este mes. Lo he orado, lo he declarado, lo he cantado, porque realmente necesitamos ver la mano de Dios moviéndose en justicia a favor nuestro. En este mes justo nos toca definir muchos casos, no solo económicos, sino legales y también aún a nivel obviamente de congregación. Entonces estamos confiando en el Señor nos ha dicho, confíen en mí, yo tengo la solución, Él tiene la solución.
Hay una parte del Salmo 27 que yo sé que tú te lo debes saber de memoria, obviamente. Voy a leer solamente los versículos más importantes donde Dios me dijo que recalquemos, ¿ok? En este mes. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Estoy leyéndote la Nueva Traducción Viviente. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando uno está temeroso, uno tiembla, ¿no? Porque a veces te viene el miedo, pero tú tienes que recordar que si Dios está contigo, no debes tener miedo, no hay nada que temer y te tienes que rendir. Esa área en la que estás batallando, ríndesela a Dios, porque esos son los enemigos que se levantan y ellos quieren amedrentarte. Entonces dice, cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Entonces aquí las claves que daba David era que su corazón no temía porque él estaba confiado, ¿no? Aunque me ataquen, dice, aunque me ataquen, permaneceré confiado. Entonces, todos esos espíritus, principados, potestades que se levantan contra ti, gobernadores de las tinieblas, demonios, todo lo que se viene contra ti, aún con fuerza, porque hay veces que vamos a tener que pasar por valle de sombra y de muerte. No siempre vamos a estar en la montaña, no siempre vamos a descender a un valle lindo, bonito, en un día soleado. No, hay días en que vamos a tener, o temporadas en las que vamos a tener que pasar por valles de sombra y de muerte. Y tienes que permanecer confiado en que si el Señor es tu pastor, nada te va a faltar. Que si Él te lleva aún también a lugares de delicados pastos, cuida de ti, te da la provisión, te da todo lo que necesitas, tu alimento, pero también necesitas fortalecerte en Él, depender de Él, saber que Él está caminando contigo aunque esté el silencio. Cuando Dios esté en silencio es porque está trabajando y te está pasando, haciendo pasar el examen, haciendo pasar la prueba. El maestro está en silencio, puesto que Jesús estaba en silencio, estaba como dormido ahí en la barca. Y eso es lo que está pasando en esta temporada. Jesús está en silencio porque está probando la fe de sus discípulos. De la misma manera que lo hizo antes, también lo está probando con nosotros. Los que somos discípulos de Jesús vamos a ser probados. ¿Sabes por qué? Porque vamos a avanzar al siguiente nivel, al nivel de la promoción, al nivel del avance y necesitamos fortalecernos en Él. Pero necesitamos que nuestro corazón no se amedrente, no tema, echa fuera todo temor. Solo el amor de Dios echa fuera todo temor. Y que aunque te ataque quien te ataque, permanece confiado en Él, firme en Él, parado en la roca de la salvación. Y luego hay otra parte de aquí que a mí me llamó mucho la atención y que Dios me dijo, esta parte que le mencione, vamos al versículo 7 y en esta versión lo voy a leer porque aquí es exacto lo que Dios dice que tienes que hacer. Es una de las claves para que tú veas la justicia, la salvación de Dios, la respuesta de Dios y que esperes tranquilo. Ocurre que varias personas que a veces me toca ministrar y aún nos ha pasado a nosotros también, que cuando pasamos ciertas circunstancias que a veces son situaciones muy críticas, muy difíciles, que no hay forma de solucionarlo, no hay forma de ver la solución natural. A veces nosotros decimos, sí, Señor, revélanos tus planes, Señor, quiero hacer tu voluntad, pero sabes que a veces terminas haciendo tus propios planes y a veces terminas haciendo tu propia voluntad. Y eso siempre nos ha marcado el Señor, que tenemos que arrepentirnos de eso. Y es verdad, a veces nos ha tocado arrepentirnos de a veces haber hecho plan A, plan B, plan C y ninguno funciona porque ninguno de ellos era el plan de Dios. Entonces, hasta que no hemos clamado y hemos escuchado la voz de Dios, no hemos podido avanzar. Y es así, porque a veces nos va a pasar, somos humanos, podemos fallar, nadie es perfecto. A veces se nos va a olvidar ir a hablar con el Señor primero, ¿ok? A veces lo vamos a hacer después, que ya fuimos a hacer lo que no debimos haber hecho. Entonces, en base a esta experiencia, quiero decirte exactamente qué es lo que dice acá, qué es lo que me dijo el Señor que les recordara. No solo que nos recordara a nosotros, sino a todos. En el 7 dice, escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Entonces vamos delante del Señor, nos humillamos, clamamos por misericordia, porque necesitamos su misericordia y su gracia, y necesitamos una respuesta de parte de Dios. Y dice, mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Entonces aquí está una de las claves. El Señor te dice,
ven y ¿cuál es tu problema, hijo? Ven y conversa conmigo. Y tú tienes que decir, aquí voy, Señor. Entonces, en esas situaciones de más desesperación, de más aflicción, Dios las permite, ¿sabes para qué? Para que lo busques a Él primero. No para que vayas a buscar al banco primero, a menos que Dios te mande, esa es otra cosa. No para que vayas a pedir prestado a tu primo, ni a tu papá, ni a tu vecino, ni para que vayas a hacer algo que no deberías hacer. Porque vas a pagar las consecuencias de tus malas decisiones y no le eches la culpa a Dios. Porque muchas veces es que se nos olvidó ir con el Señor y conversar primero con Él. Nos fuimos a conversar con cualquier persona, hasta con un hombre de negocios o cualquier persona, y se nos olvidó conversar con Dios primero. Quizás sí estás conversando, pero no primero con Él. Entonces, mucho ojo con eso. Dios me dijo que advierta de esto. Y obviamente al final es el 14, espera con paciencia al Señor. La paciencia es un fruto. Entonces, es la unión de tener paz y tener ciencia, conocimiento, sabiduría. Mientras vas desarrollando eso en paz y tienes paz en tu corazón, vas a desarrollar el fruto de la paciencia. Entonces, espera con paciencia al Señor, sé valiente y esforzado mientras esperas la respuesta de Dios. Dios viene a hacer justicia, a traer salvación en tu situación. Dice, sí, espera al Señor con paciencia. 2 veces lo repite David. Entonces, esto es algo que se va a ver este mes. Y también vamos a ver justamente en base a esto, de que el Señor conforme, y este es uno de los adelantos, por eso dije que no voy a hablar todo de lo doble. Dios va a hacer justicia, por eso en este mes, a partir de este mes, va a traer justicia en muchas situaciones, en muchos casos, justicia y salvación. Porque el Señor lo que está agilizando este año es desatar justamente esa doble porción donde te va a dar un doble favor, va a poner a tu favor, a tu causa, lo doble, la doble porción, el doble favor, la doble recompensa por tu caso, por tu aflicción, por tu injusticia. Entonces el Padre dice, ha decidido ya poner fin a la vergüenza que te ha oprimido. Ha decidido poner fin a ese asunto que tanto te ha estado llevando aún por años. Esperar una respuesta, no has visto la mano de Dios, aún la gente se ha burlado de ti y todo, pero el Señor dice que aquellos que esperan en Él no serán avergonzados. Entonces, en Isaías 61:7 justamente dice, en vez de tu vergüenza tendrás doble honor y en lugar de confusión te gozarás en tu porción. Por tanto, en tu tierra poseerás el doble, el gozo eterno será tuyo. Entonces, desde este mes se va a aceptar una doble porción de honor, una doble porción que va a venir hacia tu vida del favor de Dios. Y se comenzarás a sentir que la tormenta que has soportado valió la pena para obtener las bendiciones que van a llegar aceleradamente. Les digo, viene la promoción, viene la recompensa de parte de Dios, pero eso es lo que Dios quiere. Por eso que dependas del Espíritu Santo, porque Él es tu ayudador, Él es tu ayudador. Y que si Dios te dice que la ayuda está en camino, pues la ayuda está en camino, tienes que esperar, tienes que resistir con fe, con paciencia y con perseverancia. Amén. Entonces, esto es lo que el Señor quiere, que este mes tu fe crezca, que tu fe crezca. Quiere que tú desarrolles eso mucho más con Él. Por eso las pruebas de fe que estás pasando son de esa manera, de ser probados aún en fuego. Hay personas que se sienten en el horno de fuego, se han sentido en el horno de fuego, nosotros mismos hemos estado en el horno de fuego y aún seguimos en el horno de fuego, pero sabemos que en el horno de fuego hay el cuarto hombre, estamos 3, está el cuarto hombre que es Jesús. Y Él nos va a rescatar, nos va a salvar. Si Dios lo ha dicho, Dios lo hará. Entonces resistan, hermanos. Estamos siendo purificados en fuego. Algunos se sienten en el foso de los leones. Otros se sienten en la prisión como José. Todos tenemos que pasar este proceso para ser promocionados, para ser recompensados. Amén. Entonces esto es algo que Dios nos está hablando. Y también otra de las cosas que no me quiero olvidar es Isaías 40, donde Dios trae consuelo para el pueblo de Dios, ¿no? Él trae un consuelo luego de haber traído, ese dice doble castigo por todos los pecados de Israel.
Y dice que no era que le aplicaba 2 castigos, sino que el doble castigo era que obviamente eran avergonzados públicamente los que no pagan las deudas, y no solamente lo exponían públicamente, así en la pared, afuera de su casa le ponían. Y luego, cuando ellos ya pagaban, informaban también públicamente que ellos ya habían pagado la deuda. Entonces era como un doble castigo para ellos, obviamente, no solo que tenían que pagar la consecuencia, sino que encima no cargar con la vergüenza. Y aquí hay algo también muy clave donde dice: escuchen la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor, preparen el camino del Señor. Es importante que sigamos avanzando en preparar el camino del Señor, porque este es año de doble cosecha y Dios necesita activar los ministerios, los dones, para hacer ese camino que el Señor quiere hacer a través del desierto. Quizás estás en un desierto, pero aún ahí Dios te va a hacer florecer. Quizás solamente tienes, no sé, un vecino, un amigo o 2 personas a las que solamente le vas a hablar. Sigue siendo fiel con pocos, que Dios te va a multiplicar, te va a traer más. Amén. Entonces dice: hagan, ¿no?, ese camino derecho a través de esa tierra baldía para nuestro Dios. Rellenen los valles, allanen los montes, las colinas, enderecen las curvas, suavicen los lugares ásperos. Dice: entonces se revelará la gloria del Señor, y todas las personas la verán y dirán: el Señor ha hablado, el Señor ha hablado. Amén. Entonces, aún de eso vas a tener que gritarlo, porque es tiempo de gritar, de proclamar la palabra de Dios. Entonces, en este mes, tanto es como que Dios me ha mostrado dos elementos proféticos que se van a manifestar mucho. Justo de esto voy a enseñar, porque cada vez que hablo de los elementos proféticos, muchos de ellos son símbolos del Espíritu Santo. Entonces son los vientos del Espíritu que están sacudiendo, esos vientos que vienen con fuerza, ¿no?, como tormenta aún, los vientos fuertes que sacuden, pero también el fuego del Espíritu que nos purifica. Pero en este tiempo algo que Dios está diciendo es: grita, proclama, no dejes que te cierren la boca, sigue adelante, sigue proclamando, sigue hablando la palabra de Dios, sé un buen mensajero de las buenas noticias de Dios. Amén. En medio de toda esta circunstancia, de las tinieblas que puedan haber en el mundo, de la crisis que se pueda dar, no sabemos. ¿Saben qué? En el cielo no hay crisis, en el cielo no hay bancarrota, en el cielo no hay enfermedad, no hay nada. Entonces nosotros tenemos que saber atraer la presencia de Dios y traer los diseños del cielo a la tierra. Y eso lo vas a saber y establecer conforme el Señor te diga que declares, que guerrees aún con la palabra, que ores con la palabra, que clames con la palabra y que la declares y prediques el Evangelio conforme el Señor te va dirigiendo. Porque todos tenemos esa gran comisión de predicar el Evangelio, no solo los evangelistas. Y para terminar, voy a terminar con 1 Juan 3. En verdad, te sugiero que este mes estudies mucho sobre el amor de Dios. Yo sé que en el mundo se celebra, obviamente es el mes del amor, porque celebran el día de San Valentín, pero esa es la manera de celebrarlo el mundo. Nosotros, los cristianos, no lo celebramos de esa manera. Si queremos podemos celebrar, obviamente, somos libres. Pero la verdad que nosotros celebramos el amor de Dios todos los días. Pero si tú quieres separar un día especial, hacer una celebración, pues celebra el amor de Dios, celebra la amistad también, celebra la amistad, el amor de tu familia, celébralo con libertad. Tampoco vamos a ser religiosos de que no quiero celebrar. No, celebra pero a la manera de Dios, a la manera de Dios. No siguiendo los rituales del mundo, no siguiendo las tradiciones paganas del mundo, no, porque eso no le agrada a Dios. Pero al Espíritu Santo sí le gusta celebrar el amor. Entonces en este mes el Señor me dijo una palabra que la escuché muy claro y me lo dijo: en este mes voy a revelar a mis hijos, a los que vengan en intimidad conmigo, a los que realmente me busquen de corazón, se humillen a seguir el proceso que yo estoy diciendo, que yo les estoy comunicando en esta palabra, les voy a revelar el poder del amor. Y saben que por medio del poder del amor, el amor que derramó, que por el que el Padre dio a su único Hijo al mundo, y el poder del amor que hizo que Cristo fuera a la cruz a morir por nosotros y que lo levantó de los muertos, ese fue el que activó el poder de la resurrección. Así que si quieres ver el poder de la resurrección en tu vida,
primero se te tiene que revelar el poder del amor. Y eso fue a través de esa preciosa sangre de Cristo. Entonces en 1 de Juan 3 dice, miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no lo conoce a Él. Entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Que a nosotros se nos revele el amor de Dios, que nuestro corazón no esté dividido para que Cristo realmente reine y Él ocupe nuestro corazón, lo expanda para recibir más de su amor, más de su amor, más de su amor, y en el que nosotros podamos enamorarnos de Él más y más. Uno de los mensajes que recibimos en este mes también no solamente era el de esforzarnos y ser valientes como Josué, porque somos la generación de Josué y Caleb del final de los tiempos. Hemos recibido grandes mensajes de ánimo, palabras proféticas, profecías, que realmente nos han animado, nos han levantado. Pero uno de los mensajes que justamente el Señor habló a nuestro corazón es: regresen al primer amor. No permitan que se enfríe su amor, porque en el final de los tiempos muchos van a ser engañados. La apostasía está en la iglesia, está sacando a la gente, está desenfocando, aunque parezca que hubieran ministerios exitosos. Se han olvidado del primer amor, porque se han dedicado a enriquecerse, a amar más el dinero, y han dejado de amar a su prójimo, y por tanto han dejado de amar a Dios, porque no están realmente obedeciendo sus mandamientos, porque el que ama a Dios le obedece por amor, por lo que Él hizo por nosotros, por lo que seguirá haciendo, y no hay precio como pagarle a Él. Entonces, en el final de los tiempos también dice: el corazón de muchos se enfriará. Entonces la única manera es que vuelvas al primer amor y que mantengas encendida la llama del amor, que Dios avive el fuego. ¿Cómo lo va a avivar si tú no vas a su presencia? Porque muchos dicen: Señor, aviva, aviva, aviva mi corazón, aviva mi fuego, pero no tomas tiempo con Él, no estás en la presencia buscando para que Él llene más de su amor en tu vida. Entonces lo que Dios quiere, que eso se produzca en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros tenemos que dar a conocer el amor de Dios al mundo. Hay gente que está muriendo, hay gente que se está perdiendo, nuestros familiares, el testimonio que tenemos que dar al mundo. ¿Cómo queda con ellos cuando solamente ven otras cosas que se han infiltrado y han corrompido y han contaminado la iglesia y el cuerpo de Cristo? Porque la iglesia no son cuatro paredes, somos nosotros. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser mensajeros, de revelarle al mundo que es ser un discípulo de Cristo. ¿Cómo van a venir a los pies de Cristo si nosotros no se los revelamos? Entonces, eso es lo que el Señor me advertía. Entonces, yo te sugiero que en este mes leas, obviamente, Primera de Juan 3, lee todo Primera de Juan 3, justamente en el 18, 16, 17 y 18 solo quiero leer para finalizar. Dice: conocemos lo que es el amor verdadero porque Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. ¿Y cómo es que damos la vida? No es que nos vamos a matar por ellos, sino damos la vida en nuestro servicio, en nuestro tiempo, en nuestra oración. Cuando tú das una oración por Él, tienes que darlo de tu alma, corazón y vida, en dedicarles tiempo, en expresarles el amor que merecen ellos, en honrar y respetarlos los unos a los otros. También puedes hacerlo de esa manera, y como Dios te lo revele que debes hacerlo. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Esas son una de las cosas que Dios nos demanda. Queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Nuestras acciones demostrarán que pertenecemos a la verdad, entonces estaremos confiados cuando estemos delante de Dios. Seremos presentados no solo como sacrificios vivos, sino que Dios va a poder defender nuestra causa, hacernos justicia, porque no va a venir el acusador a acusarte por falta de perdón, por falta de amor y aún por falta de compasión. Bueno, hasta aquí, amados hermanos, la palabra, que justamente hasta ahí es donde Dios me ha dado para dar, y le pido al Señor que sea Él revelando su amor en este mes en tu vida, así como lo está haciendo con nosotros todos los días. Que el amor de Dios pueda aún multiplicarse en tu vida, que eso aumente, que tus tiempos de amor con Él también se incrementen,
que tú puedas anhelarlo de tal manera que veas que sin Él no puedes vivir, pero que ese amor se llene dentro de ti, te traiga sanidad, porque el amor perfecto de Dios va a echar fuera todo temor, todo temor, todo temor. También 1 Corintios 13, también léelo, porque eso se tiene que probar en tu vida, no solo con tu pareja, sino con tu familia, con tu hermano. El 1 Corintios 13, todo sobre el amor. Estudia sobre el amor de Dios en este mes, para que se te revele a tu corazón. Porque a veces quizás sí tenemos amor, pero no suficiente amor. Necesitamos más del amor de Dios. Amén. Entonces eso le oro al Señor. Pido que Él se revele a tu vida como el perfecto amor. El perfecto amor que fue dado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, gloria a Dios, damos gracias al Señor y será hasta una próxima reunión que va a ser el día 22/2/22. Voy a comunicar por medio del Facebook los horarios. Les digo más o menos porque aquí yo voy a empezar a transmitir 11 de la noche, horario Noruega. En Colombia sería 6 de la tarde, Perú 6 de la tarde, Argentina 8 de la noche. Hay otros países, creo que son México y otros países paralelos a ellos, es como, eh, para ellos creo que 5 de la tarde, algo así. Bueno, de todas maneras, si tú estás inscrito al canal, va a sonar la campanita y vas a poder unirte a la reunión, si te es posible. Si estás trabajando o tienes otra actividad, no te preocupes, que el video queda grabado y lo puedes ver después, en privado, en tranquilidad, en unión con el Espíritu Santo, para que recibas las claves de cómo alinearte a la palabra, al plan de Dios, al propósito de Dios en tu vida, para que este año puedas recibir la doble porción. Amén. En el nombre de Jesús, le damos las gracias al Señor. Dios te bendiga, Dios los bendiga a todos ustedes y será hasta pronto. Bye, bye.